¿Me escuchan? Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Ya no me veo. ¿Te gusta que no se llame la vida? Other Ecuador, it's possible. ¿Qué hay, compañeritos? ¿Cómo va? Hola, Alejandro, un abrazo. Sí, listo para un pequeño conversatorio de una hora. Cabro, ¿cómo vas? Unidad progresista. Sí, vamos a hablar un poco de economía ecuatoriana. Estoy esperando a nuestro compañero asambleísta, candidato asambleísta, Ramón Méndez. ¿Sí se me escucha bien? Hola, hola. ¿Cómo es eso? Ah, ya. Saludos desde Manta, qué hermosa tierra, Dios. Saludos. Chuta, pero no me gusta cómo se ve, no debería verse así. Quería verlo. Qué fue, Ramón, que se ve diferente, no se ve como quería. ¿Cómo ¿Sabes así? qué? ¿Me escuchas? Dímela. Te escucho Ya, mira, perfecto. ya, sal porfa y haz un live tuyo y yo te invito para que se combine mi live con el tuyo, para que se vean los Dale, dos al mismo tiempo. dale. Dale. ¿Qué hora es? ¿Qué hora son? 9 y 3, 9 y 1, 9 y 1. Invita After Humans. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo vas, amigo? Gracias por tu apoyo en las redes, en Twitter, en YouTube, te he visto, y en TikTok. A ver, déjame ver. Tac, 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 tac. Me tengo que cuatro usuarios. No estás todavía, no te veo, flaco, no te veo. Todavía no estás haciendo. ¿Qué es esta vaina? Gracias por todo el apoyo. Chévere, hay que seguir dándole. No, no sé con el pero desde nuestras trincheras. Tú eres el poeta del Twitter.
se me conecta. ¿Te gusta? 41.2 votos valientes. Bésame. Ya no lo veo a nuestro amigo Ramón. Qué vaina, qué vaina. Se conecta. Es que no tiene todavía los 1000. No, ahorita vamos a hablar de la economía ecuatoriana, sobre todo temas como la dolarización y las reservas internacionales. Puede ser que se hable algo del Yasuní. A ver, será. Invita live from amigo. Perfecto. Sobre el live. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Cómo estás? ¿Me ves? ¿Qué fue, ¿Me Ramón? ¿Cómo escuchas? vas? Sí, te escucho Perfecto, bien. aquí. ¿Cómo Perfecto. va Déjame todo? compartir Saludos a todos. aquí. Saludos a todos quienes nos ven, a la gran fanaticada de Víctor. ¿Sabes cuánta gente me escribió que te mande? Carlos Garcés me dice que te mande saludos. Un abrazo fuerte a Carlos. Lo conocemos Wow. acá de todas las redes. De Quito. Que me invite, por favor. Exacto. Sí, no, por dos, por dos. No nos Que pudimos nos ver, invite a todos nosotros. él estuvo por Nueva York y tratamos de vernos, pero con esto de la campaña y demás se hizo un poco difícil. Deja ver cómo compartir acá. Sabes que este es mi primer live en TikTok, así Ah, que chuta, bacán. sí, Estamos sí, estrenando. estamos estrenando por no decir otra cosa. Sí, creo que abajo a la derecha dice compartir. Hay una flecha inclinada hacia la derecha. Ese puedes utilizar para compartir si no me equivoco. Hola, hola. Eso me gustó. La primera vez que te veo en vivo y luces más serio, le hace bravo de lo que imaginaba. O sea, en Twitter ya era serio, ¿no? Bueno, sí, así soy. Pero no, igual soy súper chévere también. Pero bueno, estos temas deben ser tratados con bastante seriedad. Lamentablemente, por no tratarlas con seriedad, es que votamos por gente nefasta, ignorante. Creemos que la política es fútbol. Chuta, se nos fue nuestro querido Ramón. No, no, aquí estoy. Aquí estoy. Estaba compartiendo en lo más que podía. Creo que al compartirlo me salgo. ¿Me ven? Ah, sí, 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 sí. Sí, sí, ya. Sí, eso puede ser, como que quedaste paralizado. Ah, Ah, pero ya, sí ya, eso era. escuchabas. Yo te escucho todito. Déjame compartir un poquito más y Ah, regreso. bacán, bacán. Chévere, chévere, dale, dale. Aquí estamos conversando con los compañeros. Le hace. Sí, sí, bueno, hay que aplicar esa, ¿no? Pero no hay nada como la sonrisa para todos. ¿Qué opinas de la situación de Ecuador con el dólar antes de la relación? Sí, ya mismo empezamos a hablar sobre ese tema. Vamos a ir un poco, tratar de ser lo más eficiente posible hablando de este tema, de estos temas en una hora. Que son bien importantes porque cualquier cosa dicen y enseguida ya la gente empieza, no sé, a asustarse, a hacer cháchara. Y esto hacen los opositores exageran para asustar más
a las personas. Es terrible. Bueno, ya lo hemos compartido en varios grupos, especialmente para que la gente migrante nos vea. Yo sé que eres un personaje muy conocido también en las redes, pero acá a veces la comunidad migrante está en otro patín y a veces pensamos que ven exactamente lo mismo, ¿no? Y aunque sí ven exactamente lo mismo, acá te comento, antes de comenzar hablando del tema, la campaña es completamente diferente. Hace poco tuvimos a Andrés Arauz y a Pirina Correa este fin de semana acompañándonos en varios eventos, en Nueva Jersey, en Peekskill, en Queens, en Brooklyn, en tantos lugares, y pues una jornada muy exitosa, pero te comento que acá la campaña es un poco diferente, ¿no? Yo siempre digo, no se pueden simplemente subir a un carro y hacer campaña, sino que acá primero no todos los ecuatorianos, no todos son ecuatorianos, ¿no? Pasas por un barrio Claro. y hay mexicanos, colombianos, gringos, afrodescendientes, panameños, etcétera, etcétera, polacos, marroquíes, qué sé yo, y luego hay ciertos ecuatorianos y de esos ecuatorianos quienes están empadronados para votar, porque es opcional, ¿no? El voto y el empadronamiento tienes que hacerlo. Y luego de esos, quienes están habilitados para votar. Y de esos, quienes son, en este caso, de los partidarios o simpatizantes de la Revolución Ciudadana. Entonces, yo siempre digo, te obliga a ser territorio, porque los likes que uno puede tal vez compartir en redes no son Claro. necesariamente votos o no son necesariamente gente que esté empadronada y demás. Así que, no, acá le estamos dando al full al tema de la campaña. Por suerte y gracias al trabajo de toda la militancia acá hemos tenido una gran acogida, pero ahora la gente quiere saber de personajes como tú, de economistas como tu persona, sobre este tema que una vez más parece que ya son 20 años de la misma cantaleta, por lo menos 15 años de la misma cantaleta de la desdolarización y tanta vaina, así que listo cuando tú estés para conversar aquí sobre el tema, Vico. Ya, no, ya, perfecto. No, chévere, me alegro que estén haciendo territorio, es fundamental, porque en las redes por lo general, o sea, están las personas que son ya están ganados, se podría decir, ¿no? Ya son los correístas, socialistas, pero faltan esas personas que están escondidas, se podría decir, que no están en las redes y que con este tipo de salidas, de ir, visitarlos y todo eso, podemos persuadir, sondear Exacto. y hablar con convicción con ellos, ¿no? Para que conozcan el proyecto. Así es. Un Sobre... saludo para Mayito un Cedeño sal- que nos está viendo. Muy Ah, bien. ya, mira, las personas que te saludan a ti no los puedo ver yo y los que me escriben a mí no los puedes ver tú, Ah, ya. pero se nos ve, ajá, la mitad los dos. Bueno, a ver, hablando sobre el tema de la semana, el típico tema que utilizan en elecciones desde el año 2006, o sea, hace 17 años atrás. Hasta me enredé. Dolarización. Iba a decir desdolarización. No, terrible, no. Claro. Siempre que vamos a salir de la dolarización, que queremos moneda nacional, etcétera. En economía, lamentablemente, es fácil meternos a algo, pero es muy difícil de salirnos de ese tema. ¿Ya? Entonces sería un caos, sería catastrófico salir de la dolarización. O sea, no sé quién diría que vamos a salir de la dolarización, simplemente los opositores, porque realmente no tienen mucho conocimiento sobre este tema. La dolarización es fundamental, ya estamos con esto desde el 99, ¿no? 23 años, Claro. 24 años aproximadamente. Fuera La bueno dolarización, recontarle a la dime. gente cómo se dio esto, porque imagínate, un chico, una chica que tiene 23 años, 20 años, escucha esto y ni siquiera se acuerda del Sucre, ¿no? ¿Cómo se dio más o menos esto de la dolarización? Hay otros países que son dolarizados en Latinoamérica, como El Salvador, por ejemplo, o también de facto dolarizado como Panamá, que si bien tiene el balboa, está emparejado o peg, como se dice en inglés, no sé si emparejado es el término correcto en economía en castellano, pero que está de uno a uno, ¿no? Con el dólar, entonces la moneda del diario vivir es el dólar, aunque también tienen sus monedas como la moneda de 50 centavos, 25 centavos, etcétera, que son otras, ¿no? Partamos desde ahí para Claro, darle son. contexto, ¿no? Claro, bueno, lo que sucedió con la dolarización fue que primero nuestras élites, un gobierno neoliberal, mercantilista estatal, pulverizó el sucre porque
triplicaron la emisión monetaria, y al triplicar la emisión monetaria hubo una hiperinflación. Y gracias a esta, bueno, nada de gracias, pero lamentablemente a esta hiperinflación tuvimos que dolarizar porque estaba el sucre dólar, 25.000 sucres a $1, cuando lo pudimos haber hecho hace mucho tiempo atrás. Pero realmente no se debió haber hecho esto. Se debió haber manejado mejor la política monetaria, porque es un brazo de la economía política, de la política económica. Entonces, lamentablemente caímos en la dolarización. Es como que ya perdimos un brazo, solo tenemos la política fiscal. Nuestras élites fueron los que perdieron los sucres, fueron los que hicieron perder nuestra moneda, fueron los neoliberales, fue la derecha, no fue la izquierda. Y la misma izquierda fue la que en el año 2008, con la Constitución de Montecristi, se hizo oficial como el dólar nuestra moneda. No fue la derecha, sino la izquierda. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a decir que vamos a salir de la dolarización? Incluso nuestro modelo económico progresista fortalece y ayuda a la dolarización. Porque nosotros siempre hablamos de tener una economía circular. O sea, el desarrollo es de adentro hacia afuera. Es un desarrollo endógeno, no es de afuera hacia adentro. ¿Ya? Por ejemplo, no gracias. ¿Sabes cuánto viene de inversión extranjera directa? Al país no llega ni al 1%. ¿No? Sí, ni al 1% del Producto Interno Bruto. Viene más remesas de nuestros migrantes. Así ahorita que estamos con los migrantes, que es del 3 al 4%, 5% del Producto Interno Bruto, que la famosa inversión extranjera directa. Incluso la inversión extranjera directa, que puede ser buena o mala per se, puede ser que se saque más dinero de lo que inyecte a la economía del país. Pero bueno, sigamos con la dolarización. Entonces, como perdimos la política monetaria, tenemos que utilizar la política fiscal. La política fiscal tiene que ver con los componentes de inversión pública, variables como los impuestos, etc. Y también manejamos la política comercial, que tiene que ver con los aranceles, las salvaguardias. Si ya no tenemos política monetaria, ¿cómo hacemos para proteger la dolarización? Tenemos la política también comercial, ya que ¿cuáles son los componentes que ayudan a proteger la dolarización? Los componentes que ayudan a proteger la dolarización, una es ¿cómo se llama? Las salvaguardias indirectamente protegen, porque la mayoría de los recursos no se van totalmente en importaciones, no salen dinero afuera. Abraham Lincoln decía, yo le compro una camiseta, me compro una camiseta en Inglaterra, el dinero se lo queda en Inglaterra y la camiseta me lo quedo yo. Pero si yo compro una camiseta a mi país, Estados Unidos se queda con mi dinero y la camiseta me la quedo yo. Entonces es una forma de consumir lo nuestro. Consumir lo nuestro, exacto. ¿Ya? Un proteccionismo moderno que es fundamental para el desarrollo de los países. Y que lo hace Estados Unidos en muchas cosas. Es que el proteccionismo moderno nació con la economía americana. Eso se llamó la escuela americana, con Alexander Hamilton, que fue ministro de Tesorería. Después lo aprendió Friedrich List, ministro alemán, economista alemán. Entonces, Estados Unidos, la escuela americana es el papá de la escuela cepalina, de la escuela de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina. ¿Ya? Entonces, yo siempre digo por molestar que Estados Unidos lo único que tiene de capitalista es la Estatua de la Libertad. Es lo único que tiene capitalista, porque todo fue keynesiano, proteccionista, hay una red social, ayuda, hay subsidios, programas sociales, etc. Y tú nos puedes contar porque tú has vivido en Estados Unidos. Lamentablemente, ¿cuál es el problema que pasa con Estados Unidos? Que cuando Estados Unidos liberaliza su economía, cuando vienen estos países de extrema derecha, estos presidentes de extrema derecha con sus discursitos y todo, Estados Unidos cae en crisis. Eso pasó en la Gran Depresión, en el CAP del 29, cuando liberalizaron el mercado bursátil. Quebró Estados Unidos. Y de ahí estuvo el presidente Edward Hoover con sus políticas hooverianas, que son políticas procíclicas, ya voy a hablar sobre ese tema, que en vez de estimular la economía, acentuaba más la crisis con políticas procíclicas. O sea, en vez de utilizar algo contracíclico, en vez de reducir el gasto público, debería de incrementar el gasto público, pero lo hacía todo al revés. Lamentablemente los neoliberales, todos los gobiernos, hacen lo mismo. Lo que está sucediendo ahora en el país es eso.
Pero toda economía se está articulando, así que déjame seguir conversando con la dolarización. ¿Cuáles son los otros componentes que protegen la dolarización? El impuesto a la salida de divisas, ISD, Exacto. que el año pasado recaudó aproximadamente 4.000 millones de dólares. Perdón, estoy hablando mal. 2.000 millones de dólares, eso nunca había pasado. Antes era 800, 900, si llegaba a 1.200 era lo máximo. Pero fue 2.000 millones de dólares, eso es mucho. Pero ¿por qué? ¿Es que será que fortalecieron los trabajos en el extranjero, nuestros migrantes tenían más trabajito o qué? No, no fue gracias a eso. Fue porque salió muchísima gente y por eso se incrementaron las remesas. Pero aquí la gente se deja manipular y ha de creer que las remesas es buenísimo para el país. O sea, es bueno para el país, pero lamentablemente es porque han salido millones o miles o cientos de personas afuera. Entonces, eso es lamentable. Entonces, y que ahora la economía ciudadana depende mucho más de la remesa familiar, ¿no? Imagínate, una familia sin trabajo depende directamente de lo que le mande una persona en el exterior, el padre, el abuelo, etcétera. Claro, le ayuda muchísimo. Las remesas, miren, quien ayudó al país cuando estábamos en la peor crisis de la historia no fueron los ricos, sino fueron nuestros queridos migrantes. Ellos levantaron el país, no fueron los ricos. Así cuando venga un rico diga, nosotros levantamos al país con estas grandes empresas. No, si fueron los primeros en sacar capitales a paraísos fiscales. O sea, son los primeros en hacer. Y es lo que sucede ahora en todas las crisis. Desde que vino Moreno, en los 90, 80, y ahora que vino Moreno y Lazo, lo que sacan capitales a paraísos fiscales son las élites, son grandes grupos económicos, los bancos, grandes empresarios, etcétera. Entonces es contradicción, es una doble moral, un doble discurso, decir apoyar a los pobres o querer apoyar al pueblo cuando lo primero que hacen es sacar plata afuera. Entonces eso no ayuda al país. Tú sacar recursos de la economía, eso no ayuda, eso es recesivo. O sea, eso los ricos al hacer eso están quitando dólares de la economía en vez de inyectar dólares. En vez de inyectar dólares, quitan, y eso es recesivo para la economía del país. Entonces, ¿quiénes inyectan recursos? Son nuestros migrantes con las remesas. Ahora, otro componente que también es muy bueno, aparte del ISD, es el CLD, que significa coeficiente de liquidez doméstica, para que los bancos, porque son los primeros en sacar plata, no saquen la liquidez afuera. Entonces ellos necesitan inyectar eso. El CLD está por el 60%, significa que el 60% de sus ganancias deberían de tenerla dentro del país circulando. Entonces, esos componentes protegen la dolarización. ¿Qué es lo que hizo los neoliberales? Reducir el ISD, eliminar el coeficiente de liquidez doméstica, eliminar salvaguardias y nos fuimos al carajo. Claro, o sea, eso se llama desdolarización. Claro. Eso es y es decir, también este tema que muchas veces, ahora que está la escuela libertaria y de Milton Friedman y todo esto, y de tantas vainas que se está creciendo con algunos personajes, que tampoco lo vamos a nombrar para no hacerle propaganda, pero ¿qué es lo que ocurre? Que defienden que el presidente del Ecuador u otros empresarios saquen sus fortunas, bien o mal hechas, no, eso es aparte, a paraísos fiscales. Y dicen, no, es que pueden hacer con su plata lo que quieran, pero no se dan cuenta que, como tú mencionabas, están sacando el dinero del Ecuador, ¿no? Es decir, ni ellos mismos que pregonan ahora con esta campaña sucia, que es la Revolución Ciudadana o es la izquierda que quiere desdolarizar, son ellos con sus acciones diarias que están desdolarizando. Si tanto les importara la dolarización, si tanto les importara la economía ecuatoriana, ¿no? Entonces lo que harían es, primero, guardar ese dinero en el propio Ecuador y segundo, invertir en compañías en el Ecuador en vez de crear compañías en el exterior, que nadie le dice que está mal, pero primero lo nuestro, lo decía el propio Abraham Lincoln, presidente de los Estados Unidos, en otras palabras, ¿no? Y tú mencionaste algo muy importante, Víctor, las salvaguardias y los impuestos a la salida de divisas y todo eso. Es decir, a veces la gente piensa que se está infringiendo en alguna libertad teórica, ¿no? En este abstracto, como si tú y yo, por ejemplo, tuviéramos que pagar impuestos a la salida de divisas. La gran mayoría de gente no tiene que hacer eso, ¿no? O como si la salvaguardia nos afectara a la gran mayoría de ecuatorianos, como cuando sabemos que es completamente lo contrario. Y ese tipo de cosas están hechas justamente para guardar y proteger la dolarización, que a la vez
se traduce a guardar el bolsillo de esa madre, de ese padre ecuatoriano. Exacto. Mira, ¿quiénes fueron los que rompen récord en utilidades cuando el país está quebrado o vacunado? El sector financiero. O sea, no puede ser, es algo inadmisible que los bancos rompan récord en utilidades y acá la economía esté totalmente vacunada, desempleada, en pobreza, con una elevada tasa de homicidios. Es inaudito. ¿Qué significa esto? Es la supremacía del capital sobre el ser humano. O sea, definitivamente es un gobierno en función de las élites, no en función del pueblo. Y se puede ver solo con los datos. Con los datos ya estamos revisando todos esos temas. Ahora, ¿a quiénes afecta? Por ejemplo, dicen no tener moneda nacional, ¿no? Por la inflación, etcétera, ¿no? Pero ¿a quiénes supuestamente afecta? No te afecta a nosotros en sí. A quienes afectan es a los grandes tenedores de activos líquidos. ¿Quiénes son los grandes tenedores de activos líquidos? Son los sectores financieros, el banco. Estamos hablando que es una política, una economía en función de los más ricos de la población, no de ti y no de mí. Entonces eso es lamentable. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer para fortalecer la dolarización? Invertir, inversión pública, inyectar recursos al flujo circular de economía. La inversión pública atrae inversión privada. La inversión privada es otro componente de inyección de dólares. Porque necesitamos que los empresarios inviertan en nuestro país, no que saquen el dinero afuera. Entonces tenemos inversión pública que atrae inversión privada. ¿Con qué? Un ejemplo, con carreteras, con alumbrado eléctrico, agua potable, con buena energía, con puertos, aeropuertos, etcétera. Eso atrae inversión privada, ¿no? Y atrae inversión extranjera directa. ¿Cuál es el otro componente que también ayuda a inyectar flujo, al flujo circular de la economía? Inversión pública, inversión privada, las exportaciones. ¿Qué hay que hacer? Implementar una política económica en función de las exportaciones. Incrementar las exportaciones y reducir las importaciones. ¿Ya? Entonces, esos tres componentes ayudan a fortalecer la dolarización. En gobiernos neoliberales, porque lamentablemente es la ideología lo que provoca esta crisis, hacen todo lo contrario. Reducen la inversión pública, porque ellos creen en que el Estado no debería meterse, no debería invertir, ni nada, que todo lo va a hacer lo privado. El privado no lo va a hacer. Al privado es más rentable invertir en un centro comercial, invertir en una discoteca, que invertir en carreteras, en alumbrado eléctrico, porque no hay un retorno, no hay rentabilidad. No es lo mismo la lógica pública que con la lógica privada, porque la lógica pública ve el bien común. Eso es lo que la gente no entiende. Dicen, los neolibertarios nos dicen, que el Estado no sirve, que ellos quiebran y todo. Es que no es lo mismo. Nosotros vemos el bien común, la búsqueda del buen vivir, la acción colectiva, vemos el todo, no vemos las partes. La inversión privada, lamentablemente, ve la rentabilidad financiera, que no he dicho que esté mal, me parece excelente, pero deben de trabajar en conjunto. Inversión pública e inversión privada están relacionados entre sí. El Estado y el mercado están relacionados entre sí. El uno necesita competencias y incentivos y el otro necesita regulación. ¿Qué más iba a decir? Para que se me están yendo las ideas, pero decir un comentario de... Tú mencionabas lo de la diferencia entre lo público y lo privado. Es decir, es que por simple lógica, ¿no? Nunca va a abrir una escuela, un privado en un sector amazónico donde el salario promedio de una vivienda son $200 al mes o $300 al mes, porque esos niños no van a poder pagar ni los útiles, ni el alumbrado, ni nada de la escuela. Es decir, si tú lo ves solo por números o por rentabilidad económica, va a ser pérdidas. Entonces, de la propia lógica capitalista, nunca se va a abrir nada ahí, nunca se va a hacer nada ahí, porque no hay una rentabilidad. Es más, si vamos desde el gobierno, vamos desde el Estado, mejor dicho, y decimos, bueno, yo creé un puente en la parroquia Canuto, o creé una carretera en la parroquia Canoa del Cantón San Vicente, en Manabí, por ponerte un ejemplo, o en el Guasmo, en Guayaquil. Y bueno, ¿qué réditos tuviste de eso? Prácticamente nada, me costó $1 millón por ponerte un número, pero ¿qué recibe el Estado? O sea, más bien pensemos tal vez en la rentabilidad humana, que le sirvió a ese pequeño comerciante para sacar sus productos al otro sector, que le sirvió a los estudiantes de ese sector para poder ir a la escuela, ¿no? Porque si pensamos en esta lógica, entonces no abriremos una escuela en un sector público jamás, porque si es privada no hay rentabilidad. Y por lógica propia, a estas personas no tener
los recursos para pagar una educación, al final del día no es que ni siquiera se van a abrir escuelas, es que ni siquiera van a poder acceder a la educación, porque estos neolibertarios, como tú bien lo mencionabas, piensan en privatizar todo. Y aquí es algo en lo que yo no coincido ideológicamente, pero coincide sin querer queriendo un punto para poder ser claro. Es decir, si el Estado no está para ayudar a la gente, si el Estado no está para darle de comer al que no tiene de comer, si el Estado no está para equilibrar ese desbalance natural, que los libertarios mismos lo dicen, que la naturaleza nos hace al hombre desiguales, etcétera, toda esa ideología que viene desde el Leviatán, entre tantas cosas, ¿no? Entonces, ¿para qué está? Para eso no tengamos Estado, entonces, y que hagan lo que quiera la ley del más fuerte, etcétera, pero evidentemente eso no funciona. Tú hablabas de los Estados Unidos. El mejor presidente de los Estados Unidos, a mi criterio personal, más allá de que igual fue un presidente durante la segregación racial, igual fue un presidente que tuvo los campos de donde metían a los descendientes de japoneses en Estados Unidos, pero fue Franklin Roosevelt, que no Franklin Delano Roosevelt, que hizo una inversión con el Nuevo Deal, pero tremenda, ¿no? Prácticamente todas las carreteras federales, los highways que vemos hoy en día fueron construidos por eso, entre tantas cosas, para no alargarme más, ¿no? Pero es decir, desde el Estado, los Estados Unidos, ¿no? Desde el Estado, los Estados Unidos mismo entendió que había que inyectar para ir contracíclico, como mencionabas, en contra de las ideas huberianas, ¿no? Para poder darle de comer al pueblo y darle trabajo, porque cuando se construye un puente, cuando se construye un hospital, cuando se construye una escuela, no es solo el servicio humano que se tiene que dar, pero también que alguien tiene que construir esa escuela, alguien tiene que construir ese puente, alguien tiene que limpiar, dar mantenimiento, etcétera, por no decir de los médicos. Entonces, estás creando plazas de trabajo. Y en el Ecuador, y esto va para la gente capitalista, gente de derecha, gente de mercado, que está muy bien, ¿no? Hacer dinero y lo demás, pero no hay que mezclar las cosas. Es decir, en el Estado no crea, el Estado contrata y subcontrata la obra pública. Es decir, toda obra del Estado, por concurso de mérito y oposición, le está dando trabajo a los privados y está dándole plazas de trabajo a través de los privados. Es decir, la propia obra pública que hace el Estado en el Ecuador, como lo hizo la Revolución Ciudadana en los 10 años de Rafael Correa, estaba dando también recursos e inyectando y trabajando conjunto al sector privado. Entonces, a veces también nos meten esta ideología de que el Estado hizo y el Estado del despilfarro, pero ese despilfarro, entonces, invertir con las constructoras privadas y los ingenieros privados y los arquitectos privados, entonces fue despilfarro. O sea, ahí hay una propia contradicción de estas teorías y de esta retórica, mejor dicho, que lanzan muy hábilmente con la comunicación política y con los TikTok y toda la vaina, pero que realmente al final del día quien sufre es el pueblo, ¿no? Y es más, hay ciertos sectores privados que tuvieron las mejores rentabilidades con la Revolución Ciudadana, con los gobiernos que realmente, exacto. Por ejemplo, la ciudad de Guayaquil recibía, o sea, es un municipio, ¿no? Pero el municipio de Guayaquil nunca recibió tantos recursos prácticamente que con la Revolución Ciudadana. Y las obras y todo lo demás que mencioné antes lo recibieron juntamente con la Revolución Ciudadana. Hoy por hoy, muchos privados que se están viendo, si no es a cerrar sucursales o demás por la falta de circulación, que a la vez de circulante, que a la vez se deriva o se traduce a que menos gente tenga para comprar en sus servicios, ¿no? Y tengan que despedir a gente, etcétera, ¿no? A la vez, si no están cerrando por eso, están cerrando por la inseguridad, por las vacunas, entre otras cosas, que es también la causa de este desmantelamiento del Estado, porque se lo ha vilificado. Todo lo que tiene que ver con el Estado es malo. Como decía Ronald Reagan, las peores palabras en el idioma inglés son hola, buenas, vengo del Estado y estoy aquí para ayudarte. Y lamentablemente esa ideología, o sea, escucha eso, ¿no? Y eso es un speech famosísimo. O sea, y esa ideología de Reagan y de Margaret Thatcher y todo, hasta el día de hoy está permeada en la sociedad, y como si no hubiésemos vivido el feriado bancario, como si no viviésemos la situación del día de hoy con las vacunas, con la falta de institucionalización, con la falta de medicina en los hospitales, que todo deriva de
desmantelamiento del Estado, aún nos quieren engañar con la dolarización o la supuesta desdolarización, cuando el único preparado académicamente para hablar del tema de todos los candidatos y candidatas es Andrés Arauz, PhD en Asuntos Económicos, y por supuesto la candidata a la presidencia, Luisa González, ex jefa del gabinete, magíster en Economía del Desarrollo por la Complutense de Madrid, magíster también en Administración, abogada, es decir, sabe del conocimiento de la administración pública y también de la economía y del Banco Central, entre otras cosas, como lo hace Andrés Arauz, mientras que los demás, con todo respeto, comparados con ellos, son unos improvisados. Claro, pero no tienen la experiencia ni la preparación, o sea, el conocimiento para poder manejar el país. Un lazo, pues como un lazo. Incluso peores, porque ese Villavicencio realmente es lo peor de lo peor. Pero bueno, con todo lo que dijiste es verdad, ¿no? La inversión pública genera plazas de trabajo, incluso ayuda a empresas privadas, etcétera. Estimula la economía, la dinamiza, hay liquidez. Si hay liquidez, si contrata fuerza de trabajo, esas personas tienen liquidez en su bolsillo, van a consumir más. Si consumen más, se va a producir más. Si se produce más, se va a generar mayor fuerza de trabajo en el sector privado. Entonces es consumo, producción y empleo. El Estado estimula la demanda agregada por medio de la inversión pública. Eso atrae fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo consume. ¿A quién consume la fuerza de trabajo? A un empresario, a un microempresario, a un pequeño o mediano empresario. Y este empresario, microempresario, como incrementa la demanda, va a incrementar la producción. ¿Qué va a hacer? Va a contratar más gente para solventar esa producción. Y es un circuito virtuoso de la economía. Eso es lo que va a hacer Luisa, es lo que va a hacer Arauz, etcétera. Estimular la economía del país por medio del Estado, por medio de la demanda agregada, por medio de la inversión pública, etcétera. Por cada $10,000 que se inyectan al flujo circular de la economía se genera un puesto de trabajo. Si se inyectan $100 millones, se genera 100.000 puestos de trabajo. Entonces, hay que mantener los dólares circulando en el país y no tenerlos afuera. Es ineficiente, y aquí vamos a otro tema que lo articulamos con la dolarización. Es ineficiente tener dólares en bancos suizos. Las reservas internacionales. Es ineficiencia. Cuando las reservas hay que traerlas acá, está financiando a los países ya desarrollados. Para el colmo, con tasas de interés del 0.7%, y con la misma plata nos las prestan nosotros al 10%. Entonces es un negocio pero redondo. Entonces eso es recontra ineficiente. ¿Negocio para qué? No para nosotros. No, eso para garantizar pagos de deuda, para los tenedores de bonos, tenedores de deuda en sí, etcétera, ¿no? Para que se regularice y tengan mayores ingresos. Eso es simplemente la visión capitalista, la visión individualista. Exacto, la visión individualista, pero tal vez algunos van a pensar, bueno, es que ellos son capitalistas y tienen esa ideología y eso es todo. A ver, también hay réditos para estas personas, porque si te pones a ver muchas veces quiénes son los dueños de la deuda, son propios ecuatorianos en muchos casos. Y por eso también... Élites. Élites ecuatorianas que realmente, como dice el propio Rafael Correa, más daño nos han hecho tal vez las propias élites de aquí, ¿no? ¿Cuáles son algunos de los argumentos del desarrollo también de los Estados Unidos y otros países? Que las propias élites, por más capitalistas que sean, tienen cierta visión de humanidad, tienen cierto, así sea... Desarrollista, colectivista, o por ejemplo, dan estos regalos de $15 millones a la primera universidad donde yo estudié, tiene su nombre, bueno, suena un poco de vanidad, ¿no? Pero está nombrada por una persona porque la fundación de esta persona donó $15 millones a la universidad. Y así están nombradas muchas facultades en los Estados Unidos. Claro, tampoco debería ser así por así, como que bueno, yo compro mi nombre, yo te doy $10 millones, entonces la facultad de economía de la universidad estatal ahora se va a llamar Víctor Guerrero, ¿no? En 10 años, un ejemplo, ¿no? Pero eso es lo que pasa. Pero si te pones a ver el otro lado, por lo menos están invirtiendo, por lo menos están dando a las universidades públicas o privadas, ¿no? También tiene que ver mucho la clase de élite, y mucha élite en el Ecuador es dueña de la deuda ecuatoriana. Entonces, cuando llegan al gobierno, son tenedores a presidentes o políticos que llegan al poder, lo hacen para que guarden sus intereses
Porque uno dice, pero ¿cómo? Si son ecuatorianos, por más que sean de derecha, ¿por qué votan a favor de esto? Es porque están respondiendo a individuales, a deseos individuales de personas que están en el Ecuador. Decía Arturo Jaureche, un argentino, ¿no? De la época de antes, un político, un pensador, decía, a veces más daño que el extranjero que nos compra es el criollo que nos vende. Y efectivamente es lo que está pasando también, porque no es solo por ideología, también es por interés. Claro, simplemente, sí, definitivamente el fin del lucro. El fin del lucro. Pero bueno, no, hablando ahora, articulándolo a las reservas internacionales, que dicen que era el depósito de todos nosotros los ecuatorianos, cómo nos manipulan y cómo nos engañan, ¿no? O sea, básicamente las reservas internacionales son depósitos del sector público más encaje bancario. O sea, más encaje bancario. Incluso hay deuda ahí. O sea, por lo que no utilizas de lo que te endeudas, lo guardas en reservas internacionales. O sea, terriblemente eso, ¿no? Con tanto que hay que invertir en seguridad, prefieres guardarlos en reservas en vez de invertir en seguridad porque la gente se siga muriendo. Entonces es inaudito, inadmisible esas políticas neolibertarias. Entonces, ¿qué es el encaje bancario? El encaje bancario es un porcentaje que se debe tener con los bancos para solventar en caso de alguna crisis financiera que suceda, así como pasó en el 99. Entonces es una forma de mitigar, de ayudar en caso de que no suceda algo. No son los depósitos de la gente. Los depósitos de la gente, de las personas, están en algo llamado el COSEDE, Corporación de Seguros de Depósito. Ahí están nuestros depósitos asegurados, no están en las reservas internacionales. Entonces, las reservas internacionales miden el nivel de liquidez de un país. Pocas reservas es riesgoso, muchas reservas se llama ineficiencia, mala asignación de recursos. Cuando hay tanto que invertir, estamos guardando en Suiza y no tener esos recursos aquí. Entonces se llama mala asignación de recursos. Entonces es terrible. En otras épocas, cuando teníamos moneda nacional, las reservas nos ayudaban como respaldo para la moneda nacional. Pero en este caso no nos sirve. Solo para transacciones en el exterior, etc. Pero así nos manipulan nuestras élites financiadas, algunos economistas por ahí en Twitter, etc. Algunos candidatos. Que es lo peor. ¿Cuáles son los argumentos para que ciertos economistas, que bien son economistas, ¿no? ¿Cuáles son los argumentos entonces para estas personas que, bueno, no tienen deuda, no son tenedores de deuda, no son grandes terratenientes, qué sé yo, no son grandes capitalistas, como la palabra propia tiene que ser, no son dueños de capital, claro, pero están desde su Twitter, desde su casa, que bueno, no es que tienen nada ahí, pero ¿por qué defienden tanto esto? Eso se llama alienación. Eso es alienación. Difundida, escucha, difundida y pregonada por los medios de comunicación de las élites. Como decía Antonio Gramsci, las élites con sus medios de comunicación te harán creer que lo que es bueno para ellos es bueno para nosotros. Y eso no es así. O sea, nosotros no nos ayude nada que le perdones impuestos a los ricos. O sea, nosotros vamos a seguir en el piso, en el suelo, en la calle, desempleados. O sea, no nos ayuda en nada que les perdonen impuestos. Pero nos manipulan por medio de los medios de comunicación y la alienación provoca algo que se llama falsa conciencia. Entonces nosotros en nuestra falsa conciencia nos creemos igual a ellos. O sea, queremos ricos, queremos ser ricos, queremos ser millonarios, porque supuestamente siendo millonarios vamos a salir del subdesarrollo, cuando el desarrollo no tiene nada que ver con eso. O sea, no tiene nada que ver. Entonces ahí nace lo que se llama el síndrome de Doña Florinda. Yo me he inventado, no sé si es invento mío, pero bueno, yo he dicho que hay tres tipos de derechistas. Hay tres tipos de derechistas. El derechista supuestamente que sabe de datos, que te empieza a hablar que sí, que no, que el riesgo país, que el índice de libertad de Heritage, que no sé cuánto, etc. Está el otro derechista, que es el que te habla ideológicamente. ¿Qué es el que te dice? Él te habla que los impuestos son un robo, que el Estado obeso. Y está el peor de todos los derechistas, que es el que no sabe absolutamente nada, pero cree que sin un multimillonario como presidente vamos a salir del subdesarrollo. Y ese es el más manipulado de todos. Ya sabemos cómo nos fue. Es el peor, para mí, el peor presidente de la historia. Y no después viene Moreno. Pasó con Mauricio Macri en Argentina, otro millonario que supuestamente iba a mejorar la economía del país y la endeudó como ningún otro. Con Mauricio Macri de presidente,
que fue Y lo presidente mismo Lazo. de Boca Junior y tantas cosas, exacto. ¿Qué pasó? Endeudó a la Argentina como nunca antes. Fue la deuda más grande por un solo país, no un conjunto de países, por un solo país ante el FMI. Y hasta el día de hoy está en las cuentas claras de qué se hizo con ese dinero. Mientras ni bien entraba, volvía a salir. Prácticamente lo que ha pasado desde que Lenín Moreno y Lazo, que han sido un solo gobierno, ¿no? Y que continuará siendo un solo gobierno si llega Claro. a ganar cualquiera de los candidatos que no son Luisa y Andrés, porque no nos olvidemos, Otto fue parte del gobierno de Lenín Moreno y dejó votado al país en plena pandemia, ¿no? En plena Entonces, pandemia. Yacu dejó, la gente se olvida, espérate, la gente se olvida que fue el veto prefecto de la SUAY y dejó votada la prefectura apenas con 2 años ahí por su ego, por su vanidad de querer ser presidente. Y ni qué hablar de los otros candidatos que no están, creo que ni a la altura para ser mencionados, ¿no? Más allá No. de la comunicación política, porque eso es otra cosa, la política se ha perdido de ser política, se ha convertido en politiquería y llena de marketing. Y que el marketing, a ver, la comunicación política y el marketing son complementarios. Yo como politólogo defiendo mucho esto, que o sea, son complementarios a la ciencia política, mas no es la ciencia política en sí. Y hoy por hoy el mejor asesor es el que mejor arte te hace, el que mejor sketch te hace, el mejor jingle, y eso, a ver, te ayuda a vender un producto, pero lo que importa es el producto. Yo puedo hacer el mejor marketing para venderte una leche, pero si la leche está podrida, de nada vale. O sea, hay que retornar también a entender lo que es realmente importante, ¿no? Y también lo que es realmente eficaz, más allá de que si suena bonito, de que si suena feo, o cómo se llama, o todo lo demás, y no dejarnos engañar por las envolturas, porque es lo que está pasando. Ay, es que Andrés habla muy técnicamente. Oh, es que Andrés dijo que va a desdolarizar, pero ¿cuándo dijo eso? Cuando todo lo contrario la va a fortalecer, mientras que los otros que han hecho todo lo contrario, solo con decir vamos a dolarizar, ya supuestamente con estos marqueteros y estos de comunicación política, son los candidatos correctos, ¿no? A no dejarnos engañar, comunidad migrante que vives en el exterior, que sabes cómo funciona este país, lo estoy en Nueva York en estos momentos, ¿no? Que sabes cómo funciona Estados Unidos. Te digo una particularidad, la gente a veces dice, ese carro es de la policía. Le digo, no, no es de la policía. ¿Cómo sabes? Le digo, porque no es marca Ford, no es marca Lincoln. O sea, la policía de Estados Unidos no importa de qué estado sea, solo compra carros de la compañía General Motors y su derivado, Ford, Lincoln, Dodge, etcétera, porque solo consume lo suyo. Estados Unidos solo consume lo suyo. O sea, es que Estados Unidos no es tonto. No, pues. No son tontos. O sea, y ahí se están dando cuenta. Ahora, y las propias desgracias económicas que están pasando en los Estados Unidos hoy por hoy y que han venido pasando desde la época de Reagan, desde la época también de George Bush padre, de George Bush hijo y hasta cierto punto también de cierta parte del Partido Demócrata. ¿Qué es lo que pasa? Es que se enfocaron en darle mejores réditos a las grandes compañías que sí, se ahorraban mucho dinero al llevar sus compañías de autos y sus compañías de ropa y sus compañías de productos a China, a Taiwán, etcétera, pero a largo plazo todas esas personas que trabajaban en esa industria pues luego se volvieron desempleadas, dependientes del propio gobierno, ¿no? Y ciudades que antes eran como una sola industria, ¿no? Era monoindustrial, sería tal vez la palabra, o tenía una cierta industria, tenía el monopolio del sector de trabajo en esas ciudades, como Detroit, quedaron destruidas completamente al llevarse estas industrias de esa ciudad. Y eso también tiene otros efectos. Hoy por hoy puedes ir por muchas ciudades de los Estados Unidos, desde Nueva York a Los Ángeles, Detroit, Filadelfia, West Virginia, el estado de West Virginia, entre tantas otras, donde hay toda una generación, no solo de personas negras o de personas blancas, ¿no? Que a veces nos olvidamos, que no tienen trabajo, que han caído en las drogas, en todo esto del fentanilo y demás. ¿Pero por qué? Todo esto tiene también una causa de que han venido desempleados de ya 2 generaciones, de que ya no hay escuelas en esa área, ya no hay servicios de hospital en esa área, no hay ayuda de psicológica, no hay nada. O sea, es decir, no hay Estado en esas áreas y
Estas son las consecuencias. Es decir, a veces la gente piensa es que no, simplemente tal vez no tenemos menos plata, pero al no tener menos plata hay otros derivados que tienen sus consecuencias que son muy fáciles de causar, pero muy difíciles de arreglar, como ahora la inseguridad. No invierten en inseguridad, ni siquiera ejecutan el presupuesto que tienen, ¿no? Y luego todo esto de la creación de nuevos carteles y de nuevas mafias, etcétera, va a durar años, por no decir décadas, en arreglar, ¿no? Y todo esto también tiene tal vez su origen en esta ideología de menos Estado, más mercado, y al final del día no solo estamos hablando de economía o de números, sino de vidas humanas. Claro, pues hay gente buena y gente mala. Donde no hay Estado, donde no hay seguridad, puedes hacer y deshacer lo que quieras. Incluso uno de los principios de los libertarios es laissez-faire, dejar hacer, dejar pasar. Entonces, eso es lo que pasó en el país. Dejar hacer, dejar pasar, ¡pac! Destruyeron el país. O sea, yo tenía un gráfico que yo subí en Twitter, ¿no? Que cómo se redujo la inversión pública. En los 90, la inversión pública en los 2000 era baja. ¿Ya? Pero la tasa de homicidio, estamos hablando, era de 18 por cada 100.000 habitantes. Vino Correa, con sus políticas progresistas, con inversión, estimulando la economía, llegó al récord del 5,6 por cada 100.000 habitantes. Pero porque había inversión, o sea, había un Estado interventor en función de la población. Sale el gobierno progresista de Correa, vienen los neoliberales Lasso y Moreno y Lasso, y se reduce la inversión pública y se incrementa la tasa de homicidios. Y aproximadamente estamos llegando a 40 por cada 100.000 habitantes. Es un récord la tasa de homicidios para este año 2023. Y sobre la base de Manta, ahora que estamos articulando esto, eso no ayuda absolutamente en nada. Cogimos la base de Manta con una tasa de homicidios de 13 por cada 100.000 habitantes, y cuando sacamos la base de Manta teníamos 18 por cada 100.000 habitantes. O sea, siempre incrementó la tasa de homicidios, nunca la bajó. O sea, nunca ayudó en nada la base de Manta. Ese es otro mito, como todos los mitos que hablamos aquí. Lo que tú decías sobre Macri, el neoliberalismo y sobre la deuda. Todos los gobiernos neoliberales van a provocar deuda. No sé por qué dicen que la izquierda provoca deuda. No, nosotros no provocamos deuda. Quien provoca deuda es la derecha. En los 90, los gobiernos neoliberales en Ecuador llegaron casi al 90% del Producto Interno Bruto. Lasso casi llegado al 70% del PIB en deuda, Moreno y Lasso. Y sin hacer ni una sola hora. Lo único que han hecho es un poste. O sea, lo único que han hecho es un poste. ¿Pero por qué sucede esto? Por un tema llamado la paradoja del ahorro. ¿Qué significa? Que con su ideología de pregonar o difundir, optimizar el Estado, reducir el Estado, reducir la inversión pública, porque quieren reducir el déficit fiscal, etcétera, contraen los recursos y empieza a caer la infraestructura, la vialidad, la educación, la salud, la seguridad, empieza a caer todo, ¿ya? Y entonces caen las empresas públicas que generan retorno, refinerías, hidroeléctricas, porque no les dan mantenimiento. Entonces caen los ingresos, entonces el país se va al precipicio. ¿Qué es lo que hace el neoliberal? Al irse al precipicio y no usa sus recursos, se endeuda. En vez de utilizar sus recursos, prefieren endeudarse a elevadas tasas de interés. ¿Y qué es lo que hace? En vez de usar el endeudamiento para invertir, utilizan el endeudamiento para pagar más deuda, para revalorizar bonos. Entonces, un círculo vicioso, nefasto y neoliberal. Ese es el concepto técnico de ese tema. Y eso es lo claro aquí que nos tiene que quedar a todos es que la Revolución Ciudadana, el gobierno de Rafael Correa, de Jorge Glass, el gobierno que se viene de Luisa González y Andrés Arauz, Dios primero, Dios mediante, fue el gobierno primero que más protegió la dolarización a través de la inversión, a través de salvaguardias, entre muchas otras medidas, y el gobierno de Andrés Arauz y Luisa González será también el gobierno que a través de varios mecanismos protegerá la dolarización aún más. No hay por dónde perderse. Es el que generó mayor inversión pública, el que generó mayor empleo adecuado, por encima del 50%, el que redujo la tasa de desempleo récord 3,3%, quien redujo aquí como más de 10 puntos porcentuales en la tasa de pobreza, quien redujo 10 puntos porcentuales en la tasa de desigualdad. O sea, los mejores indicadores macroeconómicos de la historia fue un gobierno progresista del siglo XXI, fue el gobierno de Correa, y las mismas políticas y lo mismo, el gobierno que va a tener Luisa y Andrés Arauz. Lo mejor de lo mejor. Estamos en la senda del desarrollo, mi querido Ramón, en la senda del desarrollo. Nos faltaban 20 años más. 20 años más o 30 años más y ya nosotros
nos desarrollamos, como Singapur, como los tigres asiáticos, como Corea del Sur, como Taiwán, etcétera. Ya estábamos ahí. Y todos con proteccionismo, todos con inversión. O sea, yo siempre le digo a la gente, y lo dije el sábado en un speech que tuvimos junto a Pirina Correa, junto a Andrés Arauz, junto a los compañeros candidatos de la circunscripción de Estados Unidos y Canadá por la Revolución Ciudadana, Mónica, Jorge, Lady y mi persona. Yo decía, nunca crean, jamás, ningún candidato de izquierda o de derecha que les venga a decir que hay que gastar menos. Sí, o sea, si el que quiera decir que hay que gastar menos y menos y menos y quitarle dinero al Estado, va a terminar perjudicándolo a ustedes al final del día, perjudicando por lo menos a la gran mayoría. Y hay que tener más allá, invitamos también a las personas pudientes y que tal vez digan, no, bueno, a mí me interesa por esto y el otro, perfecto, a pensar en el colectivo. A ver, tú puedes tener mucha plata, pero si hay más pobreza, y directamente habrá más ladrones, pues que ya necesitan salir por necesidad o por mal hábito, o por lo que sea, salir a tener algún rédito económico para su familia, porque también hay que decir que hay mafias y demás, hay crimen organizado, pero también hay los casos aislados de personas que lo hacen porque no tienen otra opción. Si tú dices, no, es que yo tengo mucha plata, voy a estudiar en una universidad pública, perfecto, privada, perfecto. Pero si cierras la universidad pública, si quitas los cupos universitarios y aparte de eso no le das trabajo al joven, ¿qué otra opción le estás dando? O sea, también hay que pensar en el colectivo. Es decir, está en nuestro interés, aún siendo, y este mensaje va para la gente pudiente, aún siendo pudientes y teniendo todas las cosas, que esté bien el otro, porque si el otro está bien, no te va a venir a hacer problema, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, como decía Cristina Fernández de Kirchner, la patria es el otro, es decir, nuestro cuidado está en el otro, hasta la Biblia lo dice, ¿no? De servir al prójimo, o la ley dorada, le dicen, la ley dorada, que está en todas las religiones, no le hagas a los demás como no quieres que te hagan a ti. Es decir, más allá de las ideologías, hay que tener una base clara, que tener un Estado fuerte es necesario, claro, también tener un mercado. Nadie está aquí diciendo que se está en contra del mercado, pero tampoco hay que decir que se está en contra del Estado, ¿no? Estado, sí, Estado justo. Mercado, sí, mercado justo, complementario. Claro. No vamos a poner al mercado a lidiar con la educación cuando tiene que ser obra del Estado, pero tampoco vamos a poner al Estado a fabricar zapatos y venderlos cuando eso se puede ocupar el mercado. Es decir, zapatero su zapato, valga la redundancia, ¿no? Complementarse, pero también hay que entender que en una república, que en un país soberano, el Estado está por cualquier privado, o debería de hacerlo, porque también hoy por hoy hay empresas que tienen más solvencia y más capital que países enteros. Pero bueno, para no alargarnos más, Víctor, tu análisis final, y también quiero escuchar cómo estás allá en el Guayas, en el área de Guayaquil, la perla del Pacífico, qué dice la gente, cuál es el sentir para estas próximas elecciones con Luisa y Andrés y la lista de asambleístas, por supuesto. No, acá los veo súper positivos para la mayoría de mi entorno, incluso mis amigos que eran de derecha, pero era el tercer tipo de derecha, porque creían que si un millonario iba al gobierno íbamos a ser millonarios todos. Ya veo que están pensando ya en el bien común, en el desarrollo, porque tienen miedo a la inseguridad, quieren empleo. Entonces estamos pensando en votar por Luisa. Y eso a mí me alegra bastante, porque yo directamente no te voy a decir vota por la izquierda, no te lo voy a decir, pero yo por medio de mis ideas, por medio de mis pensamientos, mis cosas, indirectamente lo hago. Entonces me alegra mucho. Yo creo que sí, que aquí hay bastante gente que va a votar por Luisa y Andrés, y vamos a ver, hay que seguir luchando en nuestras trincheras. Y sobre lo del que decías, el estado del mercado, como para finalizar, no hay un mejor estado sin un mejor mercado, y no hay un mejor mercado sin un mejor estado. Necesitamos estados con mercados, controlando los mercados para que rindan frutos socialmente deseables, no estados de mercados, donde salud, educación, vidas, personas sean una mercancía más del mercado. Ya los modelos de estado de bienestar, Suecia, Noruega, Dinamarca, Islandia, Canadá, dueños de los sectores estratégicos, programas sociales, subsidios, políticas de Estado, todo eso son los países más desarrollados, y eso es socialdemocracia, socialismo democrático, progresivo, lo que le quieran llamar.
modelo de estado de bienestar, y eso es lo que necesitamos en el país. Así que Dios mediante, esperemos que nos vaya bien y que ganemos, porque no vamos a resistir otro gobierno neoliberal más. A largo plazo todos estaremos muertos, como decía Keynes, y asimismo la justicia social no es otra cosa que un mecanismo para generar empleo. Si se reducen las brechas de la desigualdad, va a haber mayor consumo, va a haber mayor empleo. Así que las élites, por favor, a prepararse para que todos nos desarrollemos, no solo el 1% más rico de la población. Así que eso, mi querido Ramón. No, excelente, Víctor. Por eso quería tener este live contigo, mi primer live de TikTok. Nunca he tenido uno. Qué gusto haberlo tenido contigo, que ya eres un influencer ya destacado del Ecuador, y qué bueno que podamos complementar con esta candidatura a la asamblea que tenemos por y para los migrantes de Estados Unidos y Canadá, y también por los jóvenes, y también para toda esa juventud y esa población de los pueblos y nacionalidades, de los afro, de los montubios, de los indígenas, de los cuales yo represento a dos de esos grupos, como montubio y como afro, y realmente complementar con tu conocimiento, en este caso lo que yo sé de ciencias políticas, de comunicación, de administración pública, pero realmente al zapatero su zapato, al César lo que es del César. Qué bueno poder escuchar tu análisis económico, y qué bueno saber que hay jóvenes como tú en el Ecuador que tienen las ideas claras y que pueden compartir con todos nosotros este conocimiento. Ojalá más chicos, más chicas, más jóvenes profesionales como tú se sumen a esta batalla de ideas, no de armas, para recuperar a la patria y tener el 20 de agosto esa gran batalla, esa gran victoria. Muchísimas gracias, Víctor. Y a toda tu audiencia, déjame mandarle un saludo aquí. Salúdalos, mándale saludos. Nos dice, los millonarios se protegen entre ellos, son uno solo desde cualquier país. Así también tenemos que ser el pueblo, unirnos entre nosotros, ser un solo puño, como nos dice Sniper Latino, dice Ramón, eres la voz de los migrantes de nuestra patria. Muchas gracias, Sniper Latino. Judith nos dice, muy bien. Nela María Cedeño, desde Manabí, la compañera Nela nos manda aplausos. Desde Guayaquil nos manda saludos. Llano Alvarado nos dice saludos desde Nueva York. También tenemos unos saluditos más para que no se queden, no tanto como los tuyos, capaz. Grecia Ibe Rivas Saltos desde Nueva Jersey nos manda éxitos. Muchísimas gracias. Roberto Dueñas desde la ciudad de Puerto Viejo, de la provincia de Manabí, joven dirigente también, hermosa tierra. Si no me equivoco, también haciendo maestría en economía en la gloriosa UTM de Manabí. Un abrazo, muchos éxitos, Moncho. Gracias, Roberto. Kerly desde Guayaquil también nos dice, para nosotros los jóvenes es importante saber de este tema, por lo que hay que tenerlo claro. Josh Smith nos dice todito 5. Luis Fabiano nos dice, a ver, excelente participación, Ramón, futuro asambleísta por el exterior. Muchísimas gracias. Quinindé con Luisa y Andrés. Un abrazo a la gente de Quinindé con Luisa y Andrés, a la compañera Elisa Vintriago, que también están presentes con su apoyo, y a todos los asambleístas de la RC5. No sé si se me escapa alguno más. Esteban Hidrobo desde Calcet. Harta gente manada. Esteban Hidrobo gente manada. La Esperanza, sí. Desde Tienen que invitarme. Esperanza nos manda saludos, por supuesto, cuando estemos por esa tierrita. Ojalá ya con el triunfo en mano, gracias a Dios, estaremos celebrando allá con un buen, bueno, no voy a hacer propaganda, pero bueno, con alguna bebida muy conocida de Manabí, por supuesto, el plátano, el bolón y todo lo demás. Mira, te comento, a mí mi comida favorita es la tortilla de plátano. ¿Cuál es esa comida favorita tuya, típica del Ecuador, o lo que más te gusta de Manabí? De Manabí he probado la tonga, es riquísimo. Buenísimo. Definitivamente. El ayacucho. Sí, y el maduro lampreado. No, hay muchos platos más, y sobre todo me encanta su música. Me encanta la música, me gusta cómo son. Estoy enamorado de Manabí. Voy a ver si de vacaciones voy a ir para allá. Excelente. Vamos a ver si nos vamos para allá de vacaciones. Y por supuesto, todos los rincones de nuestra hermosa patria son hermosos, pero bueno, uno siempre jala para su tierrita, como manada. Agradecerte, Víctor, ojalá esta no sea la última vez que tengamos el placer de hablar. Chao, y hasta la victoria siempre. Agradecerte a ti también, es un honor estar aquí contigo, Ramón, y fuerza, a ganar. Todo mi apoyo. Y gracias por invitarme. Un abrazo fuerte. Hasta la victoria siempre, compañero. Todos 5. Todos 5.
Chao, chao.